Recibir a nuestros amigos de Legal NEA. Bueno, y está el doctor José María González, el doctor Carlos Maciel. Bienvenidos, gracias por estar otra vez aquí en este día feriado, donde hay mucha gente que va a estar en la casa. Y por eso han elegido un tema interesante para justamente plantearlo un día como hoy. Eso no está en los libros, así como no vas a encontrar un capítulo especial que te diga ¿cómo cobran los abogados? Para simplificarlo. No, pero está bueno porque cuando uno tiene un tema de que o vos necesitas acudir porque, bueno, te llegó una carta documento, un papel, o querés iniciar un trámite, o vos tenés un tema por resolver, tenés esa inquietud de decir, pero ¿y esto cómo será que se paga? Cuando voy al estudio no sé si lo que me está diciendo es lo que tiene que ser o no, si pierdo tengo que pagar todo yo, si gano paga el otro, ¿qué se paga? Bueno, la verdad es que siempre todo un tema... Y que incluso es hasta bastante, no sé si tabú es la palabra, pero de la cual poco se habla. Es como que le estaría quitando, no sé, nobleza a la profesión hablar de cómo es el tema de los cobros. Y también en esto hay por ahí mucho de tratar de disimular algunas cuestiones y después la persona te dice, pero me dijeron que era de una manera y después me entero que es de otra. Así que bueno, hablamos ya que hay mucha gente en las casas y también está habilitado el teléfono si alguno tenga alguna cuestión. Las cuestiones o las dudas que aparecen cuando uno por primera vez llama a un abogado. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias. Qué lindo tema. Vos primero hablar de plata, vos sabés que en la facultad, al menos yo recién ya hace mucho, en ningún momento, salvo algunos profesores que te decían, ustedes tienen que cobrar por lo que hacen, pues esto es un trabajo, no había como una manera de decir, bueno, ¿cómo encarás esta parte? Y hasta por ahí te da hasta vergüenza, ¿viste? Al principio decir, no, bueno, pero esto sale esto, no sale esto, es mucho, es poco. ¿Puedo bajarle el precio del IUS a alguien que viene? ¿Hago descuento? Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, el tema es, creo yo, está inserto, digamos, en un tema un poquito más amplio, que es la relación cliente-profesional, la relación abogado-cliente, donde claramente que el tema de los honorarios es central, ¿no? Es cierto lo que planteas, que durante muchos años las facultades prácticamente no tocaron estos temas, pero también es cierto que en los últimos años, cuando hemos tenido responsabilidad en algunas cátedras, se han incorporado a los programas cátedras de práctica profesional y demás, y se aborda el tema de los honorarios, por lo menos de una manera más sistémica, digamos, y no dependiendo de la voluntad de algún profesor que quiera o tenga ganas de desarrollarlo. Para nosotros la vinculación cliente-profesional tiene como 2 o 3 aspectos importantes, digamos, de los cuales uno está claro es el tema de los honorarios, el otro, que no es menor, es la cuestión del secreto profesional, y hay un tercero que es también muy importante y que ahora se le está empezando a dar un poco más de importancia, que es el acceso a la información o el derecho a la información. Las 3 cosas van relacionadas, van de la mano. Así que bueno, empezamos por donde vos quieras. Empezamos por honorario. A ver, empezamos por honorario. Vos vas al médico, otro profesional independiente, y vos ya llamás para pedir el turno. Probablemente te atiende una secretaria, ya te dice cuánto por encima de la obra social es o cuánto es la consulta. El plus o el copago, de una manera más elegante, el copago, ¿no? El valor ético, el valor ético. Vos vas, te presentás ante esa secretaria o secretario, con capital, ya le pagas, vas el médico ni te habla de dinero, te atiende y vos salís, digamos, y fin de la cuestión. Sabés que si tenés que ir la próxima semana, es el mismo trámite. Cuando una persona consulta a un abogado, les pregunto, ¿paga la consulta? ¿Siempre es así? ¿Qué consultas se pagan? Porque da la sensación que uno va a averiguar nomás. Entonces yo tengo este tema y quiero averiguar nomás. Pero todavía no estoy sabiendo si voy a hacer o no hacer. ¿Eso se cobra, no se cobra? ¿Cuánto se cobra? Te sumo nada más antes de que empiece, Carlos. ¿A quién se le ocurriría preguntarle al médico en una fiesta, me duele acá?
¿Qué podré tener? Claro, no, acá sí. ¿A quién se le ocurriría en la cola del banco, en el colectivo, decirle al médico, "Che, me duele, la verdad que tengo una molestia, mi hijo está tosiendo"? A los abogados nos toca en todo momento. No sé, vos sabés que tengo sos abogado, vamos a aprovechar y te pregunto, tengo una duda. ¿Es una duda o una consulta? Si una consulta tiene precio o no, Carlos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la duda y la consulta? Sí, entonces? Sí, aclaren eso porque yo al médico le pregunto. Sí. Pero bueno, el médico te hace No, te dice más o menos un pantallazo, pero después dice, pero visita a un médico, claro, visita a un médico. No, vos sabés que a mí un médico también hacía una reunión informal, me descubrió mi hernia de discos, así que también bastante dura, digamos, pero bueno. Sí. O por mensaje de WhatsApp o por llamadas. Ese soy yo. Al médico le consulto por WhatsApp, me dijo, no sé, adivino no soy bien, venía al consultorio, hacerte un estudio. Pero tal cual, claro, al abogado debe pasar lo mismo, ¿no? ¿Cómo es? A ver, ¿cuál es el límite? Pero aparte tiene que ver también con la respuesta, digamos, y con la calidad de la respuesta. Una consulta en principio puede ser una consulta verbal, pero después también generalmente hay que estudiar un poco el caso y si hay que un expediente, investigarlo, estudiarlo, etcétera, y a partir de ahí brindar la respuesta, ¿no es cierto? Y a partir de ahí también elaborar el plan estratégico de solución de ese problema, digamos, que ya sería una cuestión que excede a la consulta, sino ya sería el trabajo particular, digamos. Pero ¿cómo son? Son distintos momentos así en el que llega una persona y te plantea el problema que tiene. Primero espera que ustedes le den, digamos, las opciones a seguir. Y de ahí hasta que se hace alguna presentación o se mueve. Son como distintas etapas. Exacto. Muchos desisten en ese primer... Bien, buena la pregunta porque en rigor de verdad lo que está estipulado y reglamentado de distintas formas, sabemos que la radio y la tele llegan a varias provincias, esto varía en Chaco, en Corrientes, en Misiones, hay un valor de consulta, ¿sí? Que no soy IUS. Que es en Corrientes es el IUS, en Formosa es el IUS, en Chaco el valor de la consulta coincide con Misiones, equivalente al 10% de un salario mínimo vital y móvil. O sea que hoy está más o menos parejito el IUS de Corrientes, que es el 1% del sueldo de un juez, sin los adicionales por antigüedad y demás, está en 20.700 pesos aproximadamente, 20.765,42. Y en Chaco, como en Misiones, está en el 10% de un salario mínimo vital y móvil, que ronda también los 20.000 pesos. Este es el nuevo IUS a partir del 1 de mayo en Corrientes, ¿no? ¿Qué comprende esa consulta? Primero es un valor mínimo, porque está claro de que las consultas tienen distinta incidencia, es decir, ¿qué hago? Y la respuesta al ¿qué hago? Puede tener una incidencia inmediata, mínima, decir, bueno, haz esto, deja de hacerlo, o puede tener una incidencia patrimonial, comprar de esta manera, vender de esta otra, documentarlo de esta forma, entonces el beneficio que surge de la consulta es más alto, entonces siempre estamos hablando de un mínimo por la consulta, y es por la consulta oral, ¿sí? Hay veces que la consulta empresaria muchas veces va acompañada del dictamen, entonces la consulta es una respuesta escrita, cuyo caso la ley estipula y se establece, por ejemplo, el doble de una consulta oral. A partir de ahí pueden surgir actividades. Hacer una carta de documento generalmente se equivale a 2 consultas o a una consulta escrita. A partir de esa consulta inicial, como bien decía Carlos, uno va a poder trazar un plan de cómo se va a desarrollar ese caso, y lo importante que es señalar es informar cuáles son las alternativas. Yo generalmente le voy a decir, tengo esta primera opción, si esta no funciona vamos a tener que hacer un plan B, y si el plan B no funciona vamos a tener que recurrir judicialmente. Eso va a generar distintas implicancias económicas. Entonces, lo que hacemos en el estudio, incorporamos una propuesta de trabajo. ¿Qué es lo que tiene esta propuesta de trabajo? Bueno, detallar los gastos, otro tema. Me pidió para los gastos. ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos? Los gastos de la tarjeta de crédito del abogado, los gastos del café, los gastos de la librería, no sé, bueno. En esa propuesta de trabajo que nosotros hacemos, detallamos los gastos, detallamos el valor de los honorarios, y esto de que hablábamos hoy del derecho a la información, que es lo que nosotros hacemos o proponemos hacer, y también le informamos los aspectos positivos y negativos. Por ejemplo,
Si tomamos un caso ya iniciado, el análisis que hicimos de ese caso para nosotros estuvo mal planteado, faltaría esto, las posibilidades son estas o aquellas. A partir de esa propuesta de trabajo es que uno puede recién establecer un acuerdo de honorarios más allá de la consulta. ¿Está? ¿Gastos cuándo vamos a tener? Cuando tengamos que generar alguna actividad, mandar una carta de documento que la podrá pagar el cliente. Cuando vamos a ir a sede judicial vamos a tener que pagar tasas, vamos a tener que pagar determinados sellados, etcétera. Pero también vamos a tener otros gastos que son los que llamamos indocumentados, es decir, hay que ir a tribunales, hay que pagar estacionamiento, hay que fotocopia, no sé, diversas cuestiones. Lo que es importante es que todo este menú, el valor de la consulta, el valor de los honorarios futuros en las distintas alternativas, el valor de los gastos, queden plasmados. Y lo que es importante es que cuando se inicie el vínculo se consulte esto, hay que romper ese tabú, porque hay una cuestión básica. La ley de honorario establece que nuestro trabajo es remunerado. ¿Sí? Es más, el producto de nuestro trabajo es un crédito alimentario, es como el sueldo de un trabajador en relación de dependencia. Entonces se presume oneroso. Entonces lo mejor es preguntar el tema de los honorarios. Desconfíen del abogado que no toca el tema de honorarios. Muchas veces plantea, no te hay que pagar nada, solo las tasas o los gastos, y después cuando termine el juicio, ahí recién es un porcentaje. Mucho pasa esto con lo que son cuestiones de o previsionales o bueno, Carlos, no sé si laborales, es decir, vos no pagás nada, cuando termina el juicio, de ahí es un porcentaje que va para el abogado. Esto es así, es una práctica frecuente es, pero está bien que sea así. Sí, claro, depende también del tipo de proceso, o sea, volviendo. Por ejemplo, en los profesionales vos ves que las 2 primeras jubilaciones, ponele, son para el abogado, ¿no? Cualquier cosa. Claro. Es una práctica habitual. Sí, y por eso depende también del proceso, del tipo de caso, pero empezando, digamos, por evacuar esa consulta, después se realiza en general, digamos, un convenio entre abogado y cliente de la manera en que se van a solventar esos gastos, digamos, los montos, incluso a veces que generalmente los honorarios los regula el juez de acuerdo a la ley de honorarios, etcétera. ¿Y qué pasa si estamos hablando del lado de la expectativa favorable? ¿Y si el resultado judicial no favorece al defendido de ustedes? ¿Quién se hace cargo de eso? Bueno. Puntualmente los abogados tenemos la obligación de trabajar y dar todo nuestro mejor empeño hacia los fines de un resultado favorable. Está bien, o sea, pero si te toca perder... Hay un principio que nosotros le informamos también en esa propuesta de trabajo, de que es un término técnico, pero no es tan difícil de entender, que nuestra obligación es una obligación de medio, no de resultado. El abogado que te garantiza un resultado, por lo menos no está siendo serio. Lo que te tiene que garantizar es que va a hacer todo lo necesario para llegar a ese resultado. Hay cosas que no dependen de nosotros. Cómo declare un testigo en un juicio depende en parte del abogado y en parte del testigo. Yo entiendo todo y creo que el ciudadano común lo entiende. El tema de puntual es que tenemos la expectativa de que le vamos a terminar de pagar los honorarios al abogado porque vamos a ganar el juicio. Y si no lo ganamos, no lo ganamos, como costas a cargo del acusado. Claro. Y por ahí ¿no dice eso el juez en el veredicto? Como la actividad, como decíamos, se presume onerosa, gane o pierda el abogado, el juzgado le va a regular los honorarios. Claro. Y hay un principio que se llama el principio de la derrota, que se traduce de una manera muy simple. El que pierde paga. Exacto. A veces el juzgado se puede apartar de eso cuando dice, no, la verdad que tuvo razón para iniciar el juicio porque es muy excepcional. Dice que cada uno pague su abogado, lo que llamamos por ahí costas por su orden, ¿sí? Pero la regla es que el que pierde paga. Por eso, como decía Carlos recién, la importancia del convenio. Todo esto tiene que estar aclarado, porque también, a colación de esto de los porcentajes, está el otro sistema que habrán escuchado hablar, el pacto de cuota litis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el abogado va a resultado con el cliente. Entonces el abogado se compromete a cobrar, esto es muy propio en los juicios de contenido patrimonial, juicios de daño, juicios laborales, un porcentaje de lo que efectivamente cobra el cliente. El tema es que hay que escribir cuál es el porcentaje, quién va a pagar los gastos, la ley establece topes a eso.
y sobre todo, ¿qué va a pasar si se pierde el juicio? O sea, todo eso tiene que ser, y ahí vamos al tema del derecho a la información. O sea, el cliente tiene que estar sabiendo desde el principio todos los escenarios posibles y todos los costos que puede llegar a acarrearle. Para que esa es la idea, digamos, para cumplir, sobre todo en Corrientes, pasa lo mismo en la generalidad de las provincias, con el deber de información que establecen incluso los códigos de ética. Recuerden que nuestra actividad, en el caso de Corrientes, todas las provincias de Argentina está controlada por el Colegio de Abogados. En el caso de Chaco es la única que queda donde el control es del Poder Judicial. ¿Cuesta cobrar? No sé, se me viene a la cabeza decir, encima que perdimos el juicio le tengo que pagar. Cuesta cobrar, cuesta que se entienda esto, que esto se entienda también lleva un tiempo. A veces no tenemos el tiempo de poder desarrollar toda esta cuestión que estamos hablando hoy, pero es una decisión del abogado perder esos 10, 15 minutos para que después no cueste cobrar. ¿Y en los casos penales también es lo mismo? O sea, es la misma. Estamos hablando, viste, en cuestiones donde hay cuestiones patrimoniales, pero imaginemos un caso penal exclusivamente. ¿También está todo esto? Porque encima hay dos abogados, hay dos abogados, uno está a un lado y el otro lado. Uno va a perder. Claro. No, pero también rige esta cuestión del pacto de cuota litis, que más allá de la palabra, digamos, que se pueden hacer pactos a pagar en cuotas, también, y también obviamente este contrato que se hace con el cliente de que se va a pagar de tal forma o de tal otra, digamos. Más allá de lo que, de unas reglas o pautas para tener en cuenta de cuánto más o menos sería el valor, que es importante que sepa también el cliente. Y obviamente, como decía José María, hay un piso, ¿no es cierto?, que está regulado, y a partir de ese piso se puede cobrar. Hay una pregunta, están haciendo, Tere, ¿le querés trasladar? A ver, qué tiene que ver con si hay que firmar un pagaré o algo así, ¿cómo es? Una pregunta, dice, para los honorarios, para pagar, ¿se firma previamente algún papel? Lo ideal es firmar un convenio de honorarios. Lo que nosotros hacemos es firmar un pacto de honorarios, un convenio de honorarios, donde se dejan estas variables bien establecidas, porque como bien decía Carlos recién, partimos de un sistema de mínimos. ¿Por qué el penalista no aplica la ley de honorarios? ¿Por qué? Porque los honorarios mínimos para un proceso penal completo son 20 IUs. 20 IUs son alrededor de 400.000 pesos. Imagínate para alguien que tiene involucrada su libertad, si va a ir preso o no va a ir preso, cuánto tiempo va a ir preso, que va a significar un juicio, que va a significar un montón de audiencia y demás. 400.000 pesos como mínimo es un honorario bajo. Si uno hace la comparación, la posibilidad de perder la libertad y lo que te cuesta eso. Entonces, en general, los penalistas trabajan muy por encima de eso y el valor lo define nada más y nada menos que el prestigio del abogado. En materia patrimonial, civil, laboral, el monto del proceso es el que determina de alguna manera el límite. Pero también se producen situaciones incómodas. Si yo como abogado lo que se estila le planteo el 20%, y estamos hablando de un juicio sucesorio de 4 hermanos, yo paso a ser un hermano más, pero el 20% para mí, el otro 80% dividido 4 hermanos, es el 20% para cada uno. Entonces, y a veces ese juicio sucesorio es la posibilidad en la vida de tener una ventaja económica inesperada o un monto importante y demás. Entonces, lo que se trata, por lo menos lo que nosotros intentamos, esto de compatibilizar los intereses en juego, digamos, nuestra tarea, el tiempo que lleva nuestra tarea, las expectativas que tiene la gente, pero sobre todo que se asuma de que nuestro trabajo, repito, es rentado, no es gratuito, salvo cuando decidamos hacerlo. Claro, y ahí entramos a la cuestión pro bono.